Hoy tenemos como invitado de nuevo al maestro Zen Denko Mesa, quien está en las Islas Canarias, con quien conversaremos acerca de la compasión. El maestro Denko Mesa es director de la comunidad budista Zen, Luz de Dharma, maestro budista Zen y fundador de esa comunidad. Ha estudiado el budismo Zen desde 1989, tiene certificaciones como maestro Zen a distintos niveles y en distintas partes del mundo. También es sucesor del linaje de Renpo Niwa Zenji y Gudo Wafu Nishijima dentro de la escuela Zen Soto. Adicionalmente, ser una persona muy activa en presentar sus conocimientos de una forma muy didáctica. Es autor de numerosos libros, muchos de ellos publicados por la prestigiosa editorial Kairos, pero les menciono algunos: Presencia Invisible, Budismo, Historia y Doctrina, 2 volúmenes, El viejo arte de darse cuenta, Zen, entrega y confianza, Quietud, Naturaleza y Espiritualidad, la cosmovisión de las religiones ante el cambio global, Mirada interior, y el último que le publicaron al maestro, Quimeras del Ego. Maestro, un placer tenerlo de nuevo aquí con nosotros en el Séptimo Laberinto. Muy buena tarde o buenos días para ustedes, Eduardo y Luis. El placer es compartido. Me alegra mucho volver a estar en el séptimo laberinto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hoy vamos a tratar el tema de la compasión, el concepto de karuna, la compasión karuna, que es un concepto central del budismo, que se refiere a la compasión activa y el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Pero uno se pregunta en estos tiempos actuales donde la gente, casi que una buena parte de la población mundial sobrevive, eh, por alimentación, por los conflictos mundiales, por una cantidad de cosas. Aún así es posible practicar la compasión, pero quisiera ir a lo primero, que usted nos conceptualice, nos ubique en el tema de la compasión, este concepto karuna, si se distingue del budismo en general o si es un concepto mucho más específico, y por supuesto más adelante me gustaría, si es posible, que pudiéramos conversar sobre la compasión entendida también desde otros puntos de vista religioso. Por ejemplo, hay puntos de encuentro entre la compasión cristiana y estos conceptos que vamos a tratar hoy. Entonces, bueno, bienvenido de nuevo, maestro, lo escuchamos. Mm, Muchas gracias, Eduardo. Eh, Todavía estoy recordando nuestro encuentro anterior y como esto es en directo y da juego a que abordemos lo que se mueve, eh, estaba escuchando con atención la exposición que acabas de hacer y no sé si eres consciente, pero has utilizado la palabra concepto por lo menos 10 veces, ¿no? Y entonces ya de entrada es muy interesante para poder acercarnos, a ver si a lo largo del rato que tenemos nos acercamos a la esencia de Karuna, que evidentemente estamos utilizando un término que se remonta con anterioridad al propio Buda histórico. Quiero decir que me encantaría que no nos fuéramos con la mente a tratar de definir algo que realmente se vivencia a través del lenguaje del corazón. Mm. Así que esa es la tesitura que tenemos hoy al abordar la compasión, que es un tema realmente importante para cualquier ser humano. Dicho esto, Eduardo, aprovecho para quizás hacer un preámbulo histórico sobre ese concepto, ¿no? En la que has verbalizado que se une esa acción activa, ¿no? Por lo menos apunté esa aproximación que acabas de hacer a nivel conceptual. Bien, el término karuna, que traducimos en castellano como compasión, se encuentra en textos muy antiguos de India, por ejemplo, en los Upanishads, son muy antiguos. Estamos hablando de la literatura eh, prebúdica. Y hay una expresión muy hermosa en esos textos que habla de los Brahma Vihara. Separo Brahma y Vihara. Brahma, bueno, pues a nivel cultural lo entendemos como ese dios de la filosofía hindú,
que representaría el poder mismo del propio universo que se manifiesta de forma emergente, por decirlo así rápido, ¿no? Brahma, ese poder transformador de esa energía fértil creativa, y Vihara es el hogar de ese ser, la morada. O sea que los Brahma Vihara lo podríamos traducir como esos estados sublimes del propio ser humano a los que a través de un estado de conciencia despierta, luminosa, accede a ese hogar, que es un hogar universal. De hecho, trasciende las religiones también, aunque hoy, desde mi punto de vista, hable como maestro de la tradición budista. Es decir, hablamos de cualidades innatas, ¿no? Como sutiles, como elevadas, como excelentes del estado de conciencia del ser, en este caso ser humano. Y claro, tratar de conceptualizar esto ya es complejo, porque hablamos de algo que trasciende incluso la palabra o la mente, aunque hoy estamos utilizándola para acercarnos a uno de esos Brahma Vihara, que son cuatro, que si me permiten, tanto Luis como Eduardo, pues podríamos citarlos y ahí ir entrando en terreno. Porque Karuna, que traducimos como compasión, es uno de esos Brahma Vihara. El otro es Metta, que se entiende como el amor bondadoso, esa benevolencia del ser humano que vibra en un estado empático y cercano con el otro, ¿no? Ese es el amor benevolente, esa es Metta. Luego está Karuna, que es lo que vamos a hablar hoy. Por otro lado, hay otro Brahma Vihara que es muy bonito también, que es Mudita, que se traduce como yo prefiero decir que es el gozo más que la alegría, porque la alegría, bueno, uno disfruta de la alegría lo que duran los fuegos artificiales. Claro. O sea, qué bonito, ¿no? Bueno, qué alegría. Bueno, ya que ya se acabó. Pero el gozo es algo más hondo, de mirada larga. Eso para mí sería mudita, ese Brahma Vihara. Y el último, que es realmente conmovedor también, porque es una facultad innata que está en el ser humano, es upekkha o la ecuanimidad. Esa serenidad, esa hondura, esa templanza de mente y de corazón que hace que el ser humano se abra hacia los otros desde una resonancia mutua. Es decir, estos cuatro Brahma Vihara son estados sublimes o excelentes que no pueden ser reducidos a conceptualizarlo. Y hoy vamos a tratar de utilizar la mente para hablar de uno de ellos, que es Karuna. Por eso es lo primero que me nació compartir, Eduardo, ¿vale? Que evidentemente estamos en, en tratar de tocar una cualidad universal de cualquier ser humano. O sea, todos, no hace falta etiquetarte como budista para poder acceder a ese hogar del corazón, ¿no? Por eso quería como abrirle el encuentro desde ahí. Y quizá, pues yo invitaría incluso a los oyentes, a la gente que está viendo, ¿no? Que pueda generar en sí mismo, en sí misma, una predisposición para pasar del modo hacer a través de la mente al modo ser. Y en ese modo ser podemos empezar a hablar de Karuna. Ok, ok. Bienvenido, maestro. Realmente siempre será un honor para nosotros conversar con usted. Es muy grato y además con una sabiduría de pocos. Maestro, ¿cómo, si es posible hacerlo, cómo se relaciona el concepto de compasión con, el, con la noción de virtud? ¿O es la misma cosa? Eh, Luis, me alegro mucho de saludarlo ahora en directo. Eh, el gozo compartido, más que la alegría compartida, volviendo a lo de antes, este reencuentro que tenemos tan bonito. Eh, Le digo lo mismo que a Eduardo, Luis, o sea, volvió a utilizar la palabra concepto en su exposición. No sé si fue conciencia o no, pero apareció de nuevo
cómo relacionamos el concepto compasión con la virtud. Y me parece una pregunta muy relevante. Voy a pasar por la parte de atrás, ¿no? La palabra virtud, por ejemplo, en la tradición budista, se la encuentra en esa literatura inicial de Siddhartha Gautama, que es el gran referente pedagógico para nosotros, como paramita. Las virtudes son las herramientas que te regala el desarrollo de una atención consciente para poder llegar a la otra orilla. Eso es una virtud. Por ejemplo, la paciencia es una virtud, ¿no? El estado de concentración es otra virtud. La generosidad es otra virtud. Y así seguiríamos. Hay entre 6, 10 o 12 virtudes como herramientas que te permiten llegar a esa orilla del despertar, ¿no? Que es un poco ese anhelo de bienestar que todos queremos. En este sentido, la compasión no sería una virtud, sino una cualidad innata en el propio ser que sí que potencia que te conviertas en un ser virtuoso, ¿no? Por ejemplo, en un ser generoso, en un ser paciente, en un ser atento. Y ahí establecería yo esa correlación respondiendo a esa pregunta que me acaba de hacer Luis. No sé si realmente respondo, pero terminológicamente hablando, la compasión es un estado sublime de la conciencia, una cualidad del ser, y las virtudes son las herramientas que nos permiten desarrollar ese estado de presencia a través de una atención consciente sostenida. Sí, no, Es la relación a modo rápido que hago, ¿no? sí. Maestro, ¿cómo puede la práctica del Karuna transformar nuestra vida diaria y nuestras relaciones con los demás? Y en su experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos para desarrollar una verdadera compasión y cómo podemos superarlo? Mm. Esa es otra buena pregunta, Eduardo, gracias. Eh, Tenía apuntada aquí una frase para empezar, que es el ahora, que siento que va en colación a lo que estamos diciendo, que dice así: la sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en conocer las preguntas correctas. Y las preguntas que me están haciendo son bastante adecuadas para poder desplegar a nuestros oyentes lo que significa Karuna, ¿no? Y me hablas de dificultades, ¿verdad, Eduardo? Sí, Para desarrollar esa cualidad. Yo creo que la principal dificultad la tenemos en un profundo desconocimiento de quiénes somos, en verdad. Y esto es algo que ya abordamos en nuestro primer encuentro cuando hablamos de quimeras del ego, ¿no? Que tratamos de definir esa falacia a la que estamos tan adheridos y que básicamente, para lo que ahora nos interesa, eh, el quién soy yo desde el punto de vista de la tradición budista se define como un compuesto de 5 elementos que funcionan relacionados entre sí, que se los denomina como los 5 agregados del apego, ¿no? Y el apego será esa dificultad de la que habla. Y luego me explico. Uno de esos 5 agregados, o 2 de ellos, que nos interesa hoy destacar para poder ir a Karuna, son el tercero y el cuarto sería la percepción, y el cuarto son las tendencias o los impulsos de la voluntad, de ese ente ficticio llamado ego que todo lo manipula. Es decir, la percepción es la interpretación que hace el sujeto de la realidad, ¿no? Y esa interpretación, por lo general, genera un rozamiento, un karma, ¿no? Una ley de causas y efectos que nos aleja bastante de la cualidad del ser de la que estamos hablando, de esa morada divina o de Karuna, ¿no? Por un error perceptivo, ¿verdad? Es decir, la solución pasaría por liberarnos de esa dualidad apego-rechazo que nos tiene tan distanciados de esa morada del ser. De hecho, la compasión no la generas a través de la mente, con sus programas y sus creencias limitantes. Más bien, accedes de nuevo a ella cuando recuperas
recobra esa inocencia natural que aparece siempre en un estado de presencia. Así que ese sería el reto, o sea, el enfoque, cómo poder liberarnos de esas intenciones y decisiones con las que nosotros nos movemos en el espacio-tiempo a tenor de nuestras expectativas, porque siempre van a generar frustraciones, porque la vida no te da el resultado que tú quieres tener, ¿no? Eso nos aleja realmente de esa cualidad sublime de la que estamos hablando. Ahora, disculpa un momento, Luis. No, tranquilo, dale. El, el ejercer de alguna manera la compasión coloca al individuo en una suerte de superioridad, entre comillas, moral o de evolución espiritual para entender Para el otro, nada, para nada. nada, para nada. Al contrario, hablé de la inocencia ahora mismo. O sea, al contrario, sería como, y yo creo que también es algo que creo recordar que Luis lo comentó en la otra vez, Sí, que me habló de la importancia de la humildad. Mm. Y le dije, totalmente, o sea, un ser despierto ni es más pequeñito ni es más grande que el otro. Se reconoce el otro, en el otro como un mismo siendo, como una misma vibración. Esa es la empatía natural. Eso sí que está cercano a esa cualidad del ser. Y eso no se esfuerza. No hay ninguna técnica para ser distinto de lo que tú eres. Y mucho menos creerte superior. El tema de la superioridad moral incluso, ¿no? Política, económica o psicológica o espiritual, esos personajes del el lenguaje del personaje, ¿no? Del ego que todo lo manipula. No, al contrario, Eduardo, o sea, eh, cuando una persona vuelve a resonar, vuelve a morar en esa cualidad del ser, en este caso estamos hablando de Karuna, que no es un constructo mental, la resonancia con el otro es plena. Te aparece una sonrisa, pero de verdaderamente gozo. Es decir, qué bien estamos, Claro. eh, qué buena gente somos, pero qué bien está todo. Y es así. Lo que pasa es que no lo vemos porque nuestra percepción, y vuelvo atrás a la intervención, está muy condicionada por patrones, por creencias biográficas, culturales, que nos tienen muy sometidos a no fluir en ese instante presente. Y eso es a lo que invita la meditación, a que te sientes a reconocerte en lo que tú eres. Y en ese en lo que tú eres se abre un abanico de, digamos, de posibilidades energéticas dentro de las cuales está Karuna, que sería la compasión. Maestro, es decir, por lo que le entiendo entonces, más allá de que la compasión, el karuna, sean condiciones innatas del ser humano, estamos, por lo que yo le entendí, y si me equivoco, por supuesto, le agradezco que me corrija, sí existen barreras para que impiden que las personas sean compasivas, que practiquen el karuna y cómo superarlas y también. cómo superarlas exactamente. Vale. Eh, mm, Aquí lo importante es desarrollar el poder del darte cuenta, que también lo hablamos en la otra reunión, y que es la fortaleza de todas las grandes tradiciones contemplativas, incluida el budismo como una más. Es decir, el ser humano sufre, genera ese rozamiento constante en el devenir impermanente de la vida, porque o se aferra o rechaza. Es decir, está permanentemente en un estado dual, en un estado de separabilidad, incluso de sí mismo, ¿vale? De ese contacto tierno con el corazón. ¿Por qué ocurre esto? Porque ha perdido la capacidad de estar atento o atenta. Y eso se recupera, eso es educable. Esa es toda la pedagogía de la conciencia en la que cada religión, cada filosofía, cada pragmática utiliza sus propias herramientas para devolver esa mirada interior
y que el ser humano se abra a esa resonancia. Porque realmente no hay ningún tipo de limitante, no hay barreras más que las que crea una mente equivocada, Mm. encorsetada, atrapada en sus programas conductuales para expresarlo. Y eso es reeducable, ¿no? Por eso al Buda se lo llamó el despierto, Claro. pero no como la persona que alcanza un estado sublime y dice, ay, qué bien, ya se acabó, sino como una persona que se da cuenta de que esa capacidad innata es recuperable y luego que continúe a lo largo, digamos, del devenir hasta que la vida nos dice, chao, toca soltar del todo, ¿no? Por eso es educable el poder de la presencia. De hecho, la presencia significa que el único instante que tenemos disponible es este, y ya pasó. Pero claro, la pregunta es, anda, pues no me di cuenta. Pues entonces me enrabieto, Claro, me frustro, claro. voy a esperar entonces al siguiente capítulo a ver si me despierto, y así se nos pasa la vida sin darnos cuenta de que cada instante es tan valioso para ¡fua!, fundirnos ahí en esa eternidad emergente y eh, se disuelven todos los conflictos, todas las barreras, se produce una resonancia natural y esos son los llamados Brahma Vihara, entre los cuales está el tema de Karuna, que es el que hoy estamos abordando. Ahora, ¿cómo se relaciona Karuna con otros principios fundamentales del budismo como la sabiduría prajna y la ecuanimidad upeka? Mm. Esa también es una buena apreciación. A nivel personal, ¿no? Yo siento que cuando un ser humano, a través de ese trabajo consciente de la atención, que es una fortaleza que todos tenemos, aprende a relajarse, pero a un nivel muy profundo. Es decir, relajarse de decir, no forzarse en ser nada, en hacer nada, sino simplemente que la meditación se convierta en la expresión de quien tú verdaderamente eres. Cuando eso ocurre en el ser, yo me atrevo a decir que los cuatro Brahma Viharas están en sintonía total. No es que ninguno sea superior al otro. O sea, si tú te sientes, Eduardo, en un estado de amor, ¿no? Que evidentemente trasciende el nivel del apego, ¿no? Esto es mío, aquello es tuyo, te lo quito, pues yo lo tomo, ¿no? No, el amor es un estado profundo de reconocimiento, que todos estamos en proceso, y desde esa vibración única nos acompañamos, es realmente hermoso. Ese estado de, de gozo, ¿no? Que sería otro Brahma Vihara, no puede estar separado del amor. Claro. Y eso se produce porque el individuo se siente y se percibe sin condiciones en un profundo estado de serenidad contemplativa en la que no manipula nada de lo que está ocurriendo. Y ahí emerge también la compasión, como esa energía que se expresa a través de nosotros, resonando en la fuerza que tiene el otro, aunque el otro no la vea. Es decir, aparece también prasña, ¿no? Que sería en ese estado de presencia al que he mencionado anteriormente. Esta es la fuerza creativa que, digamos, ese estado, ese proceso cognitivo nuevo, no condicionado, le proporciona al sujeto que es difícil decirlo a nivel conceptual, ¿no? Que hay otro término en el budismo que se llama upaya, que lo podemos traducir como mm, a ver, dice, vale, porque el sujeto dice, bueno, ¿y cómo procedo yo según las circunstancias? Ese es el ego tratando de conseguir algo, ¿no? El ser en estado de presencia ni se lo plantea. Tiene la certeza de que su palabra, su acto o su pensamiento fluye a través de esa ecuanimidad, de ese amor bondadoso. Y ahí está la sabiduría. O sea, upayas son los recursos que te da la atención consciente para atender al otro según sus verdaderas necesidades, no
según sus compulsividades. Ese sería un acercamiento a la prasña o a la sabiduría. Por lo tanto, están íntimamente unidas, Eduardo. Una persona no puede sentir compasión alejada del discernimiento justo. Sí. Maestro, preparándome para la conversación con usted, leí varias cosas y entre otras cosas que me dejaron un poco confundido. Y la primera es que hubo personas que hablan de la compasión hacia los demás y la compasión hacia ti mismo, cuando la compasión, a mi modo de ver, es una, no son varias. Y después otra cosa que me causó un poco de confusión es las diferencias eh, culturales y el papel de las diferencias culturales en la compasión. Me causaron impresión porque la compasión sigue siendo una, no varias. Luis, Ujú. y como ya estamos cerca del corte comercial, también quiero dejarle una pregunta al maestro al regreso. Y generalmente, a veces uno entiende la compasión como un ejercicio, bueno, no como un ejercicio, como una práctica, una realidad que se ejerce hacia los demás, hacia todos los seres vivientes que nos rodean, humanos, animales, hasta la naturaleza, lo que sea. Es válido decir también que uno pueda ejercer compasión hacia sí mismo sin que eso se convierta en algún momento o trascienda el límite de la lástima y se generen otros sentimientos que yo había complementado y siempre con el cuidado de que las trampas de nuestra mente y nuestro lenguaje, a veces cuando uno quiere expresar algo, un pensamiento, una pregunta, nos canaliza las inquietudes y esas mismas preguntas de una manera que nos comienza a fijar ciertos límites y ciertas ataduras para lo que queremos conversar, ¿no? Y el Zen en eso es muy evolucionado en el sentido de cómo plantear estos temas tan complicados sin tener que siempre canalizarlos por las trampas de la mente y las trampas del ego. Pero lo escuchamos, maestro. Sí, sí. En cualquier caso, Eduardo, la mente es necesaria para el ser humano. Hoy la estamos utilizando para verbalizar una experiencia trascendente, pero lo trascendente está en lo inmanente. O sea que Claro. cuidado con los paraísos ficticios, llámense de ámbito espiritual, porque lo que estamos hablando, en este caso Karuna, es algo muy cercano a ese lenguaje del corazón, que en este caso tratamos de tamizarlo a través de la lengua y de la mente, con sus ideas y sus conceptos. Por mi parte va todo muy bien. Eh, ya nos dirán los comentarios del programa. Así que retomamos la pregunta y la respuesta, ¿no? Voy a tratar de unir la que dijo Luis con la tuya, Eduardo, porque me parecen cercanas. Quizá me atrevería también a enunciar unas palabras del Buda, porque bueno, el Zen que lo acabas de citar realmente viene de esa experiencia transformadora que tuvo Siddhartha Gautama, y él dijo lo siguiente, y doy paso a la respuesta, ¿no? Si te quedas atrapado en una idea creyendo que es cierta, pierdes la oportunidad de conocer la verdad. Lo digo en relación a la mente, ¿no? Esos supuestos limitantes que nos crea cuando en el fondo la mente es una herramienta, no una entidad, es una herramienta al servicio de la atención consciente. Por lo tanto, la estamos utilizando a conciencia para acercarnos a Karuna. Y el amigo Luis me habla de qué nos pasa, ¿no?, a los seres humanos que a través de diferentes momentos históricos del espacio-tiempo creamos culturas, ¿no?,
con nuestras propias ideologías, idiosincrasias, maneras de ver e interpretar, ¿no? Y parece que nos alejamos conceptualmente de un mismo término, que sería compasión, Luis, ¿no? Y ahí yo sí que diría que estamos hablando de Karuna como una cualidad esencial del ser que trasciende cualquier tipo de ideología, cultura, filosofía o incluso religión, ¿no? Y esto sí que me gustaría subrayar. Por tanto, cuidado con nuestros actos culturales, porque detrás de ese acto cultural hay un impulso volitivo, hay una voluntad. Claro, tendríamos que preguntar, ¿de quién? ¿Quién es ese ser humano que está creando esa percepción de la realidad? ¿La está interpretando libre de juicio, libre de expectativa? Claro, ahí entraríamos en la poética del silencio, en el lenguaje de la mística, que también se convierte en un acto cultural. ¿Me sigues, Luis? Sí, Entonces, sí, sí, perfectamente. en ese sentido, cuidado con las percepciones, porque, por ejemplo, hay un texto muy bonito del budismo, que es el Lankavatara, que dice, ojo, que allí donde hay percepción siempre hay engaño. Podríamos en este caso hacer un correlato, cuidado con las culturas, porque parece que nos dicen esto está bien, esto está mal, con toda su ética y su dialéctica moralizante, y tal. Cuidado, ¿no? Vamos a tomar una cierta distancia de ese discurso para ver si realmente apunta al corazón y no le estamos alimentando a esa mente como si fuera una verdad absoluta. Cuidado con eso, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a Luis, sí que siento que el término, la experiencia de la compasión es universal y no deberíamos establecer correlatos. Y entonces ahora viene la pregunta de Eduardo, ¿no? Bueno, Eduardo dice, no, pero es que yo he leído también el propio Luis, ¿no? Hay personas que practican, hacen un ejercicio de tener compasión para uno, para los otros, incluso con el enemigo, ¿no? Y esa es toda la dialéctica, digamos, del ego con su mente manipuladora y me quiero explicar. Porque saben que soy filólogo, ¿no? A mí me gusta acercarme en la medida de lo que pueda al origen de lo que estamos hablando. Y Karuna, insisto en que empecé hablando de un Brahma Vihara, que son eh, estados excelentes o elevados, sublimes, sin que eso sea nada especial, pero digamos nos salimos del lenguaje ordinario y claro, para expresar eso hacemos una traducción al castellano, que es donde estamos nosotros hablando, y nos encontramos, Eduardo amplió ahora la palabra lástima, y anda, qué interesante, porque en esta semántica, en esta cromática relacionada con el término compasión, no con la esencia de la compasión, nos encontramos en castellano, por ejemplo, si me permiten, consuelo, que sería el alivio que uno siente por alguien, ¿no? ¿no? Luego estaría, por ejemplo, la palabra altruismo, que sería esa ayuda que ofrecemos a otros en principio sin ganancia personal, eso habría que verlo, ¿no? Claro. Porque iríamos a esa virtud de la que me habló antes Luis, ¿no? Por ejemplo, que yo le hablaba de los paramitas, la generosidad es, por ejemplo, en el budismo se dice, es el dar por dar, o olvidar que ofreces ayuda, olvidar al otro que recibe ayuda, Claro. incluso olvidar que se está dando ayuda. Eso es una virtud, eso es una excelencia. Entonces, eso se da un estado de presencia de forma natural, no es un constructo mental. Pero en el altruismo, nosotros decimos, bueno, lo ayudé, pero yo no necesito nada. Uf, igual hay que decir mentira, ¿no? Parece que siempre esperas algo, un reconocimiento, ¿no? Me refiero al personaje. Luego estaría la palabra también, por ejemplo, simpatía, que sería esa emoción de cercanía, pero en la que tú, de todas formas, guardas una cierta distancia con respecto al otro. O sea, y he hablado de tres y ahora iría a la que tú mencionaste, Eduardo, ¿no? Que es tremendamente interesante, que es entrar en esa pesadumbre interna al tú sentir la adversidad que está padeciendo el otro. Incluso llegamos a decir, ay, qué pena, ¿no? Le pasó esto, lo otro, ¿no? Entonces,
todo eso está todavía muy lejano a esa resonancia tan profunda y tan bella de la que estamos hablando, que es la compasión. Mm. Y quizá la palabra más cercana a todas las que acabo de decir sería una nueva que sería empatía. Ok. Y la empatía, ¿cómo lo explico, no? En la empatía tú comprendes, no entiendes, comprendes el sufrimiento y tienes una respuesta similar a lo vivido por el otro. Es decir, hay un nivel afectivo en ti, o sea, tú sientes el dolor del otro y a nivel cognitivo tú dices, lo entiendo, ¿vale? Pero si realmente tú pasas del entendimiento a la comprensión, ahí entramos en el terreno de Karuna. A ver si logro explicarlo. O sea, Karuna, o sea, es una energía tan bella la que se da a través de ti en ese estado de presencia, en la que tú comprendes el sufrimiento del otro, sabes que el sufrimiento es subjetivo, que tú no puedes hacer nada por el otro, pero te llega ese dolor y toda tu atención está en ver al otro con toda su fortaleza, con toda su presencia, con todo su esplendor. Tú lo ves y entonces hay un nivel atencional en ti y eso hace que seas compasivo. No sé si me expliqué. Sí. Eso no Sí, tiene nada que sí. ver con la lástima, con la pena, con el consuelo, con la simpatía. Por eso se dice que la compasión, Eduardo, es el corazón de la meditación en acción. Sí. Dice acción, dice en palabra y en pensamiento. Pero Eso perdone, maestro, es. quería además agregarle, ¿y qué pasa con la justicia y la equidad? ¿Quién pregunta eso, Luis? Se la estoy preguntando yo. Muy buena. Yo, ¿no? Claro, un yo, ¿no? Que estamos muy condicionados por patrones conductuales en las que hay ciertas entidades de cualquier tipo, ¿no? Que dictaminan sobre nosotros lo que está bien, lo que está mal. ¿Sabes? Esa polaridad pertenece al sujeto condicionado. Mm, El que cree dictaminar mediante juicios, esto sí, esto no, ¿no? Por ejemplo, uno de los maestros más importantes de la tradición budista Zen, el maestro Dogen Zenji, tiene un libro muy importante, que es el Fukan Sazenji, y dice, durante la meditación, o sea, en ese estado contemplativo de observador ecuánime, ¿no? En la que estás completamente resonando con esa vibración, obsérvate para que veas cuándo entra tu mente a decir, esto está bien, esto está mal. Esa sería la justicia, Luis. ujú, O sea, ujú. la justicia queda completamente trascendida en el lenguaje tierno del corazón, porque no hay limitantes, no hay frontera, no hay necesidad de crear ningún código que sea ajeno a esa resonancia común. Entiendo, está claro. ¿Vale? Y Entonces, esta es la morada del ser de la que estamos hablando. Esto no es un constructo mental. O sea, por mucho que hablemos de Karuna, que está muy bien dedicarle, llevamos 45 minutos hablando de eso, lo mejor es sentarse, entrar en una íntima conexión con la respiración, que es el universo entero resonando a través de ti, abrirte y, y manifestar el ser, ¿no? Eso ya sería muy sabio, Eduardo. O sea, estamos llamados a recobrar esa sensación de calidez y de gozo. Esto estaría más cercano para mí a lo que es Karuna. Por lo tanto, evidentemente trasciende el concepto de técnica, de ejercicio o de facultades, Claro. que si venga, voy a tener compasión conmigo, ay, pobrecito yo, bueno, ahora voy a tener compasión del otro. Oiga, a lo mejor eso es altruismo. ¿Qué oscuros intereses se esconden detrás de usted para ayudar al otro? ¿Será que usted necesita reconocimiento? ¿Me sigue? Y sí, entonces, claro, ese es el tinglado del personaje que se cree que actuando de cara a los demás o para sí mismo va a ser mejor o peor persona. Claro, Un juicio de nuevo, Luis. ¿Me claro. sigue? Claro, no, sí, perfectamente. Muchas gracias. entendido.
Y maestro, ¿y cómo opera este concepto del Karuna ya no a nivel de una situación personal, de un individuo cercano o una situación cercana, sino cuando ya se trata de aplicar o operar a un nivel muy macro? La humanidad, los problemas de la humanidad, los problemas de hambre en el mundo, los problemas de guerra y conflictos en el mundo, ¿cómo opera, cómo se desencadena toda esta dinámica a niveles macro? Mm. A nivel macro es a nivel micro, Eduardo. De verdad que lo digo así de manera contundente, ¿no? De hecho, toda la física cuántica está ahí también tratando de mostrar esta simpleza y profundidad de la que yo hablo. O sea, basta que tú te sientes a meditar en la soledad de tu cuarto en Atlanta, como decía Luis, que se levantaba a las tantas de la mañana porque era su mejor momento. Y entonces le dije, pues estupendo, Luis, es que eso es lo que tienes que hacer. O sea, atender a cuáles son las mejores condiciones para que tú te sientes en esa vibración. Pues ese instante de plena conciencia micro hace que en el otro lado del universo esté resonando esa misma vibración. Por lo tanto, yo sí siento que muchos micros hacen que ese macro se reconozca en esa misma vibración. Eh, es como los renacentistas, ¿no? Que decían que parece que somos enanos en hombros de gigantes, ¿no? Parece que nos hacemos chiquititos, pero en esa humildad es tanto el poder transformador que se genera a través de una persona en estado de presencia, que por ondas, ¿no? Como esa gota que cae en un estanque quieto, va llegando, 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 hasta donde esa energía tiene la fuerza de llegar. Es como, por ejemplo, los círculos que yo veo detrás de tu físico, Eduardo, ¿no? O sea, hay muchos círculos. Date cuenta que nosotros eh, meditamos para nada, no para ejercer una vibración a nivel macro, ni siquiera a nivel micro. Nosotros nos sentamos para expresar esa naturaleza natural del ser. Y cuando soltamos toda pretensión, seguramente esa resonancia se va a hacer sentir en lo que tú llamas macro, pero nuestro micro todavía no lo ve. Magnífico. Sí. Una pregunta que también me surge en estos momentos y en una sociedad en momentos tan complicada como la que estamos viviendo en este siglo, ¿no? Y tan materialista, ¿no? Cómo, dentro de todo esto, cómo interpretar, cómo manejar conceptos que son constructos sociales como el éxito y el fracaso. El éxito y el fracaso pertenecen al lenguaje manipulador del ego. El ser no se lo plantea, Luis. El, 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 el ser se convierte en un siendo permanente en esa vibración, en esa resonancia. Eso es lo que canta, lo que alaban todas las oraciones, todas las plegarias, todas las meditaciones de todos los tiempos, de todos los tiempos. O sea, no hay obstáculos en el camino, no hay, no hay preocupaciones. Cualquier fenómeno que se presenta delante de nosotros, por muy complejo que a nuestra mente nos aparezca, cuando eres capaz de entrar en esa ecuanimidad, en ese amor bondadoso, en esa naturalidad del ser compasiva y sabia, cuando aparece la sabiduría, tienes la posibilidad de elegir, Luis, qué sí atender, qué no atender, pero no desde el rechazo, sino desde una plena certeza de que la energía fluye en una determinada dirección y no de otra. Entonces, si tú te haces presente en ese momento disponible que es ahora y no antes ni después, realmente comienza a clarificarse todo y se ve el orden natural que todos anhelamos. Para eso hacen falta muchos programas como estos, dar a conocer que hay una posibilidad de despertar, que todos estamos en proceso, que requiere el ejercicio de la virtud de la paciencia, Luis,
que hay que recobrar ese carácter del artesano, de que poquito a poco se llega a la otra orilla, y cuando llegas a la otra orilla te va a pasar lo que le ocurrió a Siddhartha, al Buda, ¿no? Que resulta que él toma la resolución de salir, digamos, de sus conflictos, ¿no? Personales, culturales, sociales, porque él se encontró con una dolencia y le dijo a su mujer, mi amor, me voy a dar una vuelta porque necesito clarificarme. Y se fue. Tuvo todo un viaje interior y al volver después de años, la mujer lo esperó con su hijo y tal, le dijo, hola mi amor, ¿qué tal? Y dice el Buda, pues que me acabo de dar cuenta que no me tenía que haber ido. Es decir, que todo estaba en ese momento, siempre está en ese momento presente. Si te instalas en la certeza del corazón emergente que habla con esa sabiduría, fuera cultura, en el sentido de interpretaciones manipuladas por diferentes condiciones, que emerja esa sabiduría y va a aparecer ese cómo proceder de manera atenta según las verdaderas circunstancias del otro y de mí mismo. Y de mí mismo. Maestro, tengo dos preguntas del público. ¿Qué prácticas o meditaciones específicas recomienda para cultivar Karuna en nuestra vida diaria? Y otra, ¿cómo podemos aplicar los principios de Karuna en situaciones difíciles como conflictos personales? Mm. Bueno, la primera de manera general, porque la meditación tampoco está circunscrita en ninguna escuela, o sea, meditar es esa capacidad tan bonita que nos da el universo a cada instante, de sentarte, por ejemplo, en una posición cómoda, estable, que puedas relajarte tremendamente, ¿no? A nivel corporal y ser habitado por este monasterio del alma, del espíritu, como lo quieras llamar, cerrar los ojos o entornarlos y, por ejemplo, conectar con esta parte aquí del corazón, en el hinduismo se llama el cuarto chakra, y relajar las interescapulares y conectar con esa vibración amorosa, cálida, que está ahí palpitando en cada uno de nosotros y conectar poquito a poco con esa confianza interna. Y sin pretender, poquito a poco va llegando esa sensación interna de plenitud. Es lo primero que diría, ¿no? Y para eso hay que entrenarse poquito a poco, ¿no? Y la otra es, ante situaciones que parecen presentar un cierto conflicto, revertirlo. Es decir, ah, muy bien, tomar un poco de distancia, ¿no? Respirar, decir, bueno, antes de reaccionar de manera inmediata a través de mis programas, decir, ah, para algo se está presentando esto en mi vida, como una oportunidad de darme cuenta de cuál es mi reacción ante los hechos. Entonces, ese parar, respirar, tomar un poco de distancia para poder trabajar, ¿no? Es decir, mirar cuáles son mis reacciones, va a permitir que realmente esa conflictividad desaparezca. Porque en el fondo, el conflicto está caracterizado por una falta de comunicación. Ya está. Desde el momento que compartimos lo que estamos sintiendo con el otro, incluso con uno mismo, seguramente se aclaran muchos roces innecesarios y podemos fluir a través de esa compasión, esa resonancia mutua, de ese karuna de la que hemos estado hablando durante toda la jornada del episodio de hoy. Sí, 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 perfectamente. Yo también encontré en las lecturas que realicé eh, mucha confusión entre el concepto de compasión y incluso hay autores que no aclaran, que yo creo que escribieron sin tener claro que era una cosa, que es la compasión, que es la moralidad, que es la lástima incluso. Hay una gran confusión en ese concepto y cosa que me preocupa porque usted nos está aclarando un concepto por lo menos a mí me quedó mucho más claro de eso, porque ese término es inherente a la condición humana, no es inherente a otra cosa. Y por naturaleza debemos sentir compasión, no sentir lástima, que es lo que se ha venido observando incluso hasta en enseñanzas religiosas. Claro.
Hombre, en nuestro caso, Luis, nosotros somos herederos de una misma cultura judío-cristiana, con todos los valores que tiene, esa gran vía espiritual. Lo que pasa es que hemos sido muy castigados por el mal concepto de interpretación del pecado, de la culpa, de tener que penar para llegar a un cierto estado trascendente. Y bueno, esa herencia cultural ha derivado en que nosotros nos acerquemos a, a expresiones esenciales como Karuná de otras tradiciones culturales, en este caso budistas, y las interpretemos según nuestros constructos. En cualquier caso, mm, todo está bien, Luis. O sea, también el concepto compasión es utilizado como técnicas, como aparataje psicológico, educativo en diferentes contextos, y me parece correcto siempre y cuando lleve al ser humano a ese fondo de la cuestión, a esa resonancia de la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, hoy lo que hemos tratado de hacer es contextualizar y incidir, y igual casi estamos acabando, en que no estamos ante un concepto. O sea, Karuna no es un constructo mental, no se puede crear o forzar por la mente, por la cultura o por el sujeto. Es una cualidad esencial del ser. ¿Cuál es el mensaje más importante que quisiera transmitir a nuestros oyentes sobre la compasión Karuna? Bueno, yo quizá diría que cuanto más aferramiento haya a conceptualizar Karuna, más vamos a reaccionar negativamente ante esa cualidad del ser porque nos va a alejar. Vamos a crear una expectativa, una ficción o una idea en lugar de abrirnos y entregarnos a una resonancia que es completamente natural. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Como siempre, un placer escucharlo y un aprendizaje también. Gracias por compartir sus conocimientos y esta profundidad y este momento tan importante con nosotros y con nuestros oyentes. Y bueno, esperamos contar con usted en un futuro también para otro tema. Muchísimas gracias, maestro. Sí, le agradezco mucho, sobre todo que me voy del programa como en las otras oportunidades que lo hemos tenido acá con mucha claridad. Y eso me ayuda. Eduardo, muchísimas gracias. Que sea la claridad del corazón la que despierte el amor compasivo de todos los seres. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Chao.